Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Bienvenidas al último módulo de formación técnica básica parvularia. Este último módulo es el módulo 5, Artes Corporales y Expresión Creativa. Este módulo comprende 4 unidades que las vamos a ir desarrollando a continuación. Unidad temática 1, expresión corporal. Tiene que ver con la motricidad gruesa, pero no es lo mismo. La expresión corporal hace referencia a la comunicación por medio del cuerpo. Ya a través de ella demuestra sentimientos, actitudes, emociones y sensaciones de cómo se siente el niño. Ya, en cambio la motricidad gruesa era diferente, tiene un concepto diferente, es el desarrollo, la estimulación de habilidades para que el niño pueda coordinar, mover. Entonces, tienen relación, pero no son lo mismo. Tenemos otra definición. Como dice ahí, es una forma de lenguaje que emplea el cuerpo a través de los gestos, postura, movimiento, como recurso de comunicación del ser humano con el entorno. Entonces aquí, como ven, estamos ya hablando de los gestos, la postura, el movimiento. Por eso se llama expresión corporal. Esto es parte del desarrollo psicomotor, así es parte del desarrollo psicomotor, esta expresión corporal, ¿ya? Entonces es una forma en la que, es una forma de lenguaje, no expresivo que tienen los niños. Muchas veces es cuando, ya les decía, empiezan a desarrollar su motricidad facial, ya empiezan a desarrollar su estado de ánimo con las acciones que están desarrollando. A esto me refería, de esto estaba hablando. ¿Cómo se entiende la expresión corporal? Entonces, como dice, incrementar el lenguaje propio del cuerpo en su totalidad, es expresión, sensibilidad, creatividad, imaginación y espontaneidad. Entonces, a través de la expresión corporal no solamente habla del movimiento del lenguaje, sino es más sensitiva, creativa, y empieza a descubrir y es espontáneo. Esto habla más, lo que puede referir más a una forma artística. Por eso es diferente a lo que se ha estudiado de la motricidad gruesa. Va de la mano con la psicomotricidad. Va, como les decía, es un elemento importante también la expresión corporal. Pero es como si fuera una parte más, o fueran, no es lo mismo, pero es como si la expresión corporal coadyuva estos procesos de estimulación en cuanto a la motricidad fina y la motricidad gruesa. Pero es muy importante para esto la forma en la que el niño se comunica o como el niño entiende. Expresar, comunicar, entonces es la manera preverbal paralingüística, sin necesidad de decir palabras, a través del cuerpo, de los movimientos, ya podemos saber o detectar algunas cosas que los niños nos quieran decir. Y bueno, y también la expresión corporal viene del concepto de la danza libre, ¿no? De lo que les explicaba, de música para divertirnos, el movimiento constante, de la forma creativa, o tal vez ellos escuchan una canción y le cambian la letra. Entonces se apoya mucho en esto de la danza. Sigamos. Una, una conciencia corporal. Pero si tú divides, por eso les digo entre comillas, los más lindos aquí y los que no me parecen lindos acá, porque es una interpretación de la profe, ¿no ve? No es una realidad. Supongo que todos los niños son lindos, son bonitos, son graciosos, y encima le estás enseñando que, que para que sobresalgas tu belleza física tiene que ser aceptable por la mayoría de las personas. Entonces, si el niño ya está haciendo conciencia de su cuerpo, entonces le empiezas a generar inseguridad,
por eso es que son tímidos y tienen miedo de expresarse, ¿ya? Entonces, en esto es importante que sea lo que dice aquí, arte, arte, de darles la misma oportunidad a todos. No, pero es que él no baila bien. No, no es que no baila bien. No es que no baila bien. Está tal vez para muchos es la primera vez que se están expresando, o están haciendo esta representación, o tal vez no ha tenido una buena estimulación temprana. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado como educadora. Los primeros sueños se matan antes de los 5 años. ¿Y quiénes son los que lo hacen? A veces somos nosotras mismas como educadoras parvularias. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado. No, no porque digan, ay, no, la licenciada, que santa, que no sé qué, que no sé. No, no, no es por eso. Porque yo sé y conozco cómo afecta la letra de la música en los niños. Porque empiezan a preguntarse algunas cosas, ¿y qué es esto? Los niños no entienden todavía los chistes en doble sentido porque, como les decía, no hay malicia en su corazón o no hay malicia en su ser. Pero a medida que le vas repitiendo y encima le ayudas con imágenes, entonces ¡tic! Va a captar. Y no es bueno que un niño se sexualice antes de lo que es su desarrollo normal. Está bien, a partir de los 5 años, se han escuchado, el niño define su sexualidad, define, o sea, su sexo ya está, pero define su sexualidad, y eso vamos a ver en el próximo semestre, cómo afecta tantas cosas en la definición de su sexualidad. Género hay hombre y mujer. Sexualidad en estos tiempos hay varias inclinaciones y organizaciones que no vamos a entrar en detalle ahora. ¿Ya? Entonces, si yo les voy a hacer bailar algo que sea adecuado para niños de su edad. Se ven bonitos, se ven graciosos bailando reggaetón, pero también tienen que tener en cuenta el impacto que tiene esa música. Y nuestra música folclórica, que es tanto que habla de amor y tantas cosas, y a veces hay media música folclórica o autóctona que tiene letra con un poco de picardía, o a veces hay esa, no sé exactamente qué ritmo es, y dice, no, sacate tu pollera, y etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos que, con la música, lo que tenemos que hacer es que el niño se puede expresar alegría, se sienta cómodo, y no que vaya y comprenda cosas que no son adecuadas para su edad, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacerles bailar una morenada, por ejemplo, no divido a mis niñas entre a quién les va a quedar mejor las botas largas o quién de este y quién de... No, dejarles decidir. Decir quiénes quieren bailar así y quiénes quieren bailar así. Entonces las mismas niñas van a escoger, pero no limitarles nosotros. Y si todos quieren bailar con un mismo color de ropa, está bien. O con la misma vestimenta, está bien. Porque todos quieren hacerse notar. Más que ahora que, si bien algunas personas cuidan de algún lado que los niños no reciban esto, como les digo, para que tanta información de afuera, pero de algún lado la van a recibir. Pero si nosotros por lo menos aportamos en cuidar en esto de las danzas, es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué sugerencia? A veces música sin letra, si fuera ya música que realmente quieren que bailen, que es en algunos eventos folclóricos y qué sé yo, puede ser música solamente melodía, sin letra, mejor dicho, y y si estos son rondas infantiles, buscarse rondas infantiles. Porque yo al menos no tendría que haber diferencia entre rondas infantiles cristianas y rondas infantiles como lo llaman seculares, porque ambos tienen que tener un sentido pedagógico. Solamente que las rondas infantiles religiosas van a eso, al aporte en principios y valores, que los niños fortalezcan su fe en Dios y bueno, cosas que realmente también les sirven a niños. Entonces, de este otro lado viene el otro aporte, ¿no ve? Está bien que los niños se formen en principios y valores, pero no podemos dejar de lado lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a lo que son los mimos, como vemos acá, podemos usar esto de los lenguajes de gestos para trabajar con ellos, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué me he enfocado tanto en esto? Ahorita les voy a decir,
Entonces, veamos alguna estrategia para trabajar. ¿Cómo puedo trabajar yo los gestos, fortalecer los títeres? ¿Por qué? ¿Por qué esto de los títeres es tan importante en esta edad? Porque empiezan a comprender chistes, pero chistes para su edad. Tienen que ser con moraleja, tienen que causarles gracia, sorpresa, impresión, pero tienen que ser de acuerdo a su edad, porque estos son para niños, no son para adultos. Por eso a veces he visto en cumpleaños, igual en algunos agasajos de algunas guarderías donde hemos tenido que ir a hacer control, muchas veces invitan a payasos, humoristas y hacen, y los chistes eh, tienen, digamos, un grado de, no se usan palabras obscenas o sueces, y obviamente esas cosas a los niños les va a generar gracia, porque en su casa está prohibido hablar malas palabras, y cuando lo dice otra persona, se sorprenden y se ríen, ¿ya? Entonces, obviamente yo a los señores que trabajan de payasitos no les puedo decir, no se hace así, porque ellos no tienen una formación parvularia, pero ustedes sí. Entonces siempre hay que hablar con el personal que les viene a dar un, no sé, un cuentito de que tenga mucho cuidado con las palabras que se van a usar, que son niños. Si bien me van a decir, pero licenciada, lo escuchan de otro lado, sí, pero una vez más les digo, que si yo puedo contribuir a frenar eso, lo hago, ¿ya? Las dramatizaciones, cuando son edades muy pequeñitas les cuesta hacer teatro, o sea, tienen vergüenza o tienen miedo a repetir y esto tal vez lo dejarían para cuando ya están casi yendo a primero, casi para fin de año, ¿no? La dramatización. Aunque hay personitas, o sea, niños pequeños que les gusta, entonces tendrían que buscar cuentos cortos, fábulas pequeñas, algo para que ellos se demuestren, ¿no? Para que se expresen. Esto realmente les puede ayudar más para tal vez hacer como ven aquí la imagen, no sé si la pueden ver bien, para que el niño se vea en la sombra y pueda hacer figuras y pueda hacer animales y ahí desborde su creatividad. Y ahora sí, llegando de nuevo a la danza, ¿por qué me he centrado tanto en hablar de la danza? Porque ustedes han hecho rondas infantiles, tal vez no han sabido buscar cuál era la más adecuada y tal vez decían, pero ¿por qué la licenciada no les deja bailar reggaetón? ¿Y por qué no es? Hay reggaetón que parece que hay músicas, letras, que no voy a decir que todas son feas, pero hay otras que ya se exceden. Entonces, por eso es que en los kinderes hay cosas que se han cortado. Hay cosas que se han cortado porque se levanta informes de muchas cosas en la defensoría y se toma en cuenta estas actividades. Aunque uno diga, ay no, exageran, ¿cómo va a influir? Influye. Influye en que regalen sus afectos, en que confíen en las personas, en que se pueden mostrar sin vergüenza. Está bien, digamos, uno puede andar en la calle con una ropa que le guste, pero hay que enseñarles a cuidarse. No les estoy diciendo que con esto le tengan que tener miedo a todo, sino que el desarrollo de los niños es muy importante y respetar sus edades es lo mejor. ¿Ya? Entonces, esto es como si fuera esta parte de la expresión corporal, como lo dice más adelante, es como que va de la mano con la psicomotricidad. Esta parte fortalece la psicomotricidad, tanto fina como gruesa. Tal vez en la expresión corporal uno diría, no, pero más es en gruesa. No, también es en fina, porque hemos hablado de la motricidad facial, de la motricidad fonética. Si les hago bailar, también van a cantar. Entonces la expresión corporal viene a coadyuvar ese proceso de estimulación en cuanto a la motricidad. Solamente que hay que saber elegir bien los elementos. Continuemos. Mira, dos. Gesto y movimiento. Esto no es lo mismo que motricidad gestual y ya les había explicado por qué. El gesto y el movimiento. Aquí solamente ya este módulo me va a servir para reforzar y para ponerle las ideas claras las ideas claras, perdón, del anterior módulo. Vamos adelante. La expresión corporal. ¿Ya? Dos elementos de la expresión corporal son el gesto y el movimiento. Pero no podemos olvidarnos del cuerpo y los sentimientos.
Muchos autores dicen que el sentimiento está involucrado en los gestos y en el movimiento y el cuerpo igual. Pero por motivos de estudio siempre es necesario dividir algunas cosas, aunque las cuatro estén integradas, ¿ya? Entonces estos son los elementos fundamentales de las actividades motrices o de la expresión corporal. Vamos. El cuerpo. Ese es el instrumento expresivo por naturaleza, ¿ya? Eso es lo que tiene, lo que obviamente todos tenemos, lo que todos conocemos. A veces no nos aceptamos, a veces sí nos aceptamos, ¿ya? Es de la fuente principal de información. Es aquel que nos da información sobre el estado de ánimo, si cambian, son estáticos. Entonces, el cuerpo es, si yo quiero identificar algún problema, primero me voy a fijar en el niño, cómo es, cómo se comporta. A eso se refiere. Es como si hubieran separado para hacer este estudio al cuerpo de los sentimientos, pero son uno solo. Todas las reacciones que tengan el cuerpo vienen de un estímulo y cómo se sienten los niños. Pero ya hablando así propiamente de los sentimientos, es la esencia afectiva que debemos favorecer que los niños sean capaces de expresar sus sentimientos, deseos e ideas. ¿A través de qué? A través del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que los niños expresen sus sentimientos, sus deseos, sus ideas, eh, escuchándolos para que estos niños no sean imaginativos, porque cuando uno no escucha a los niños empiezan a hacerse imaginativos. Les dije en un módulo, creo cuando les estaba mostrando el ambiente comunitario, les dije, ustedes no les dejan hablar a sus niños y sus niños se van a volver imaginativos, que no tienen nada de malo, pero ya van a apartarse de la realidad, porque van a pensar que todo lo que ellos dicen es aburrido y entonces van a empezar a inventar historia. Está bien que inventen historia, está bien, pero no para llamar la atención de las personas, porque después si este cuadro persiste, se puede hacer patológico. Entonces, los sentimientos son la parte afectiva, sus deseos y sus sentimientos, y lo representan a través del cuerpo. Por eso les decía que por motivos de estudio se los separe, pero son uno mismo, al igual que el gesto y el movimiento. Todo eso es parte del cuerpo. Solamente que ahora se los estoy dividiendo y se los estoy demostrando. ¿Ya? Los gestos. Los gestos, es decir, a partir de los sentimientos se manifiestan los gestos, se expresan. O sea, los niños están pensando en algo, si les pone alegres van a sonreír, si les pone triste van a ponerse triste. ¿Ya? Entonces, es tan importante esta forma integral de ver al cuerpo, a los sentimientos y a su vez a los gestos. ¿Por qué? Porque a medida que se hace un buen desarrollo, una buena estimulación, los niños ya van a saber que a partir de la expresión de sus sentimientos pueden dar un lenguaje hacia las personas que lo están viendo. ¿Ya? Es lo que les explicaba en motricidad facial. Como les decía, a un inicio parece que no tuviera relación sus gestos con sus sentimientos. Parece que no. Pero a medida que se va estimulando este tipo de motricidad y los gestos, se empiezan a coordinar y lo que el niño se siente, y como el niño se siente, así se ve. ¿Ya? Entonces por eso es que expresan sus sentimientos de esa forma, a través del llanto, la risa, la sorpresa, el miedo. Por eso es que son bien expresivos, como dicen, no, los niños son bien emocionales, o sea, les sorprende algo y parece que estuvieran exagerando y uno les dice, a ver, no exageren, no es que están exagerando, así lo sienten, así reciben. ¿Ve? Además, no solamente esto de los gestos es es solamente no solamente ¿cómo les explico? En, en la cara, no solamente es en las facies,
fuera de que sea en la boca, en las cejas, en los ojos, puede ser en las manos, puede ser en el mismo cuerpo, de que cuando tengan miedo se hagan a un ladito. O sea, esto de los gestos no solamente, como una vez más les digo, es en la cara, sino es en la totalidad. La forma en la que cuando nos cuentan algo mueven sus manitos y quieren explicarnos, eso también son gestos. Lo hacen para que podamos entender sus ideas. Y a veces, como les digo, como son tan emocionales, tan expresivos, mueven mucho su mano y a ver, deja de mover tu mano, me pones nerviosa. Entonces ya no te va a contar con la misma emoción, ya no te va a contar igual. Entonces, si un niño empieza a levantar sus manos para contarte algo, tenemos que hacerles caso, porque nosotros mismos nos frenamos que los niños sean expresivos y que den a conocer sus sentimientos. Siwan clasifica los gestos según su finalidad: expresivos, que expresan afectos, y apelativos, se utilizan para llamar la atención de la otra persona. Por ejemplo, para que se entienda, expresivos es cuando, si yo estuviera con mi carita triste, alguien me dice, ay, ¿estás triste? Sí. Y los gestos apelativos son los que cuando vos estás lejos de una persona y le empiezas a hacer señas, mueves tus manos, esos son los gestos apelativos, para llamar la atención de otra persona. ¿Ya? Costolani clasifica los gestos según su origen: típicos y conscientes. Los típicos se asocian a los gestos establecidos. Es parecido a estos apelativos. Por ejemplo, más que todos, se refiere también los gestos típicos a la forma en la que tú te pones. Digamos, no siempre estás sonriendo en la casa, o no siempre en la calle estás sonriendo o estás llorando. ¿No ve? Esto de los gestos establecidos son tus propios gestos, los gestos que tú pones, ¿ya? Que no son forzados, que no los fuerzas para que las demás personas vean que estás enojado, que estás riendo, que estás sonriendo, solamente es la expresión de tu cara. Entonces ya, esa es la forma en la que tenemos todo. Pero según Costolani, ese es un gesto típico de cada uno. Pero también entra aquí esto de los gestos apelativos, ya, de querer llamar la atención a alguien que está lejos de nosotros. ¿Ya? Esa es la forma en la que nosotros reaccionamos, son típicos de nosotros. Ya no tenemos que exagerarlos. Digamos, si sentimos alegría al ver a alguien, no gritamos, no chillamos, o no podemos una sonrisa grande, ¿no? Sino con decirle, ven, o sea, hacerle señas para que venga y sonreírle un poco. De eso se tratan los gestos típicos. O como les digo, cuando están caminando en la calle, dicen, no, ay, qué persona más seria. No es que está seria, ese es tu gesto. No puedes estar riendo también en la calle porque van a decir, ay, mira, este loco de que está riendo. ¿No ve? Entonces, a eso se refieren los gestos típicos. Los gestos conscientes, como dice aquí, manifiestan una emoción o un sentimiento. Estos gestos conscientes es cuando ya le sobrecargas emoción. Es parecido a este de los expresivos. Pero ahí ya te emocionas, te desbordas, como cuando viene tu hijo feliz, mami, la profesora me ha hecho que todo muy bien mi trabajo, y se emociona. Y que vos le digas, pero claro, pues si solamente haces eso, ay, tan facilita tu tarea, o ¿para qué vas pues a la escuela? Sería toda la alegría, ¿no? Pero si uno le dice, qué bien, qué bonito lo que has hecho, felicidades. O viceversa. Profesora, a mi mamá le gusta mucho mi tarea, que estaba muy bonita. Sí, ya he revisado si estaba bonita. No, decirle sí, porque yo confío en ti. Ponernos en esa misma emoción. Si el niño está desbordando emociones, sabe que ha hecho algo bien, entonces yo también me pongo junto con él, guardamos la calma todos y decirles a todos, y yo confío en todos, y yo sé que todos van a hacer lindos trabajos, porque todo lo que ustedes hacen para mí es bonito. Listo. Entonces ellos se emocionan. A eso se refiere. ¿Son parecidos? Sí. ¿Tienen diferentes nombres? Sí. Entonces, como ves, como si estuviera cruzada la idea. Ya, esos son los tipos de gestos. Hay varios autores que clasifican de diferente forma los gestos, pero
Yo me guiaba en Siwan y Costolani porque tienen la misma idea, pero como todo autor lo clasifican diferente, ¿ya? El movimiento, el movimiento. Entonces el movimiento es lo que hemos estado hablando desde el anterior módulo, que es la coordinación dinámica y estática del cuerpo. Entonces, si se acuerdan, esto también es como la motricidad y se adquiere por el dominio y avance de las capacidades motoras de locomoción. Ah, entonces ahora ya tengo que entender. Motricidad fina, gruesa, estimulación de 0 a 5 años. El movimiento es continuo. O sea, de los 0 a 5 años ha tenido un movimiento. Pero a medida que iba adquiriendo ese movimiento, ejercitando su motricidad gruesa, fina, a la larga se sigue moviendo. Entonces ya empezamos a dominar, ya empezamos a avanzar, a dominar capacidades, a hacer las cosas como les digo, ya movimientos sin tenerlos que pensar. Uno no sale a la calle y dice pierna izquierda, pierna derecha, o lo mismo que les decía, no corre uno más rápido, más fuerte, más lentito, más lentito. No, ya estos movimientos ya los ha coordinado tan bien o ya los ha desarrollado y ya los ha dominado, entonces ya los hace tal vez de una manera inconsciente. Entonces no se olvide, todo lo que es motricidad fina, gruesa, su estimulación es de 0 a 5 años. Lo ideal. ¿Se puede seguir estimulando? Sí, pero lo ideal es entre esas edades. ¿Hasta qué edad se puede estimular? 7 años. De ahí se tiene que hacer otro tipo de estimulación. ¿Ya? Que no les compete a ustedes le da párvula, les compete desde los 0 hasta los 6 años. Bien, entonces el movimiento se da desde que nacemos hasta los últimos días de nuestra vida. ¿Ya? Este es un momento, es algo constante. Habla de la estática, lo que les decía. Aún quietos, sigue existiendo un movimiento en nosotros. Nuestro corazón sigue latiendo, nuestros pulmones siguen recibiendo aire, nuestras venas siguen circulando sangre, entonces a eso se refiere, a ese movimiento estático. Yo a simple vista te puedo ver quieto, pero sé que no estás quieto. Entonces, si yo te veo estático, sé que dentro de ti existe un movimiento dinámico. Bien, entonces, desde el momento en que, más antes, desde el momento de nuestra fecundación, hasta los últimos días de nuestras vidas, existe este movimiento. La forma adecuada de cómo estimular este movimiento se da de 0 a 5 años, motricidad fina y gruesa. Así es como ustedes pueden diferenciar. Ya no se olvide que la motricidad, como les expliqué en el anterior módulo, la fina y la gruesa, ese es su tiempo de desarrollo. Se los estoy repitiendo bastante, pero el movimiento se da desde el momento de la concepción. Obviamente que desarrollando la motricidad fina y gruesa, este movimiento se hace más coordinado, se hace más funcional, mejoramos nuestras capacidades. Ahora si es un niño que entrena desde chiquito, obviamente que va a tener un movimiento coordinado elevado, va a poder hacer piruetas o va a poder jugar o va a poder hacer, o sea, lo va a desarrollar a otro nivel. ¿Ya? Eso en cuanto a esta unidad, que es la expresión creativa. La mayoría de los autores dicen que todos somos creativos, todos podemos ser creativos. No hay un coeficiente o algo que sea solamente, que sea para un solo grupo de personas. También habla de que lo creativo debe ser útil para la sociedad y la persona para que lo crea. O sea, algo que ustedes creen o algo que se inventa no solamente tiene que beneficiar a la persona que lo crea, sino a la sociedad. Y lo más importante, la creatividad es crear algo nuevo. Entonces, todos tenemos la capacidad de ser creativos y mucho más nuestros niños. Por eso es importante que desde muy chiquito les alentemos a ser creativos,
a trabajar, a pensar, a imaginar. Por eso los juegos al aire libre son tan importantes. Uno dice, pero ya sabe manejar computadora, ya sabe, sí, pero ya sabe manejar cosas que ya se han inventado. Pero nada, nada va a reemplazar el juego al aire libre. Nada va a reemplazar. Que se imaginen que son piratas, que se imaginen que son inventores. Nada reemplaza a ese juego. Por eso es muy importante que nosotros siempre velemos por de hacer actividades que desarrollen su imaginación. Obviamente no pueden estar apartados no pueden estar apartados de las nuevas tecnologías, pero no podemos encerrar toda su imaginación en eso, en que maneje muy bien el celular, pero cuando les digas vamos a jugar, no sé qué le dice aquí, a la tuncuñ o el avioncito, y te digan ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Y que no puedan hacerlo. Entonces ahí hay un problema, que son por eso hay que buscar un punto medio. Si sabe manejar bien la computadora, el celular, también tienen que jugar en el patio, corretear, y etcétera, etcétera. Entonces, si uno bien desarrolla de alguna forma la imaginación, una vez más les digo, nada puede reemplazar el juego imaginativo que tienen los niños. Y aquí vamos a hablar sobre las dimensiones de la creatividad, que como ven son 8. Axiológica, que se refiere a las necesidades, sueños, ideales y aspiraciones de la persona. Cuando una persona inventa algo, cuando los niños inventan un juego, eh, representan sus sueños, sus necesidades, sus aspiraciones, ¿no? Que se imaginan, hoy vamos a estar en Francia o no sé, en algún lugar donde ellos quieran estar o algo que desean ser. A eso se refiere lo axiológico. Cognitiva, no es otra cosa más que el desarrollo mental, psíquico que la persona va adquiriendo y desarrollando, así valga la redundancia, para crear algo, para jugar, para, en caso de los niños, ¿no? Para hacer una nueva actividad. Entonces empiezan a aprender, porque para imaginarse algunas cosas también tienen que conocer otras. Entonces expanden su mente a través de la creatividad. Lúdico, hablando de los niños. Entonces es en la forma que ellos más desarrollan su creatividad es a través de los juegos, es a través de su imaginación, de la convivencia con otros niños. Laboral. Laboral se refiere a que les toma un tiempo para imaginar eso, hacen como una planificación. Esto de los juegos para los niños es como si fuera un trabajo. No sé si alguna vez han escuchado, este se levanta a jugar como si le tuviera que marcar tarjeta. Es tan importante para ellos retomar un juego que han iniciado y se debe a esta dimensión. Afectiva. ¿Por qué? Porque expresan sus sentimientos, se imaginan, juegan algo, algo fuera de tal vez hasta de su contexto, de su realidad, ponen sus sentimientos. Como les decía más antes, a veces estas dimensiones nosotros las trabajamos por manera de estudio de forma separada, pero también son integrales. Entonces los niños en sus juegos ponen sus sentimientos, por eso sabes, cuando se emocionan mucho con sus juegos, hasta lloran. ¿Y qué ha pasado? Estamos jugando, le dicen, ¿no? Entonces ponen todas sus emociones, todo su corazón, como quien dice, en los juegos, porque lo están creando, ellos están imaginando esas historias. Participativa, los hace más activos, por eso les decía, les hace relacionarse con otros niños, quieren, ya han jugado esto, juguemos otra cosa, empiezan a crear y se vuelven más activos y desarrollan más esa imaginación y a su vez la creatividad. Comunicativa, puede ser que también jueguen solos. Es adecuado, es pertinente que los niños jueguen solos, pero no es lo más recomendable a partir de los 4 años de edad. Entonces tienen que relacionarse con otras personas, comunicarse,
si bien juegan con otros niños, también con los adultos pueden jugar y si quieren que tú te entres a su juego y te dicen, no, que hay una, qué sé yo, que hay una estrella dorada y vos le dices, no, hemos encontrado 100, entonces vos te involucras con esa persona. No necesariamente los juegos y la creatividad y la imaginación de los niños nace entre niños, sino también del compromiso de sus padres, de sus madres, de sus tutores, de sus educadoras, para que ellos puedan desarrollar de una forma adecuada esto de la creatividad. Y por último, urbana. ¿A qué se refiere? No estamos hablando del espacio geográfico que urbano se lo relacionan a a la ciudad, sino estamos hablando del espacio de manifestación creativa, al territorio de posibilidades que ellos tienen para desarrollar la creatividad. Es un componente esencial del pensamiento. Entonces, si ustedes los ponen en una habitación, van a imaginar, pero si los sacan afuera, ¿cómo le digo? Su manifestación o lo que se considera como creatividad urbana, es, se les va a ampliar. Por eso les decía hace rato, es un gran territorio de posibilidades. Puede ser que ahorita estamos jugando, qué sé yo, con los niños y dice, los niños son piratas. Van a ver otra cosa, que por aquí va a haber una cascada. Van a ver otra cosa, las gradas, y van a decir, por aquí es un tobogán, y así van a ir imaginando. Entonces, a eso se refiere como urbano, al gran territorio de posibilidades para que los niños imaginen y desarrollen su creatividad. Y esto no solamente les pasa a los niños, les pasa a la mayoría de los inventores. O sea, no solamente los niños o algunas personas tienen estas dimensiones, las tenemos todos. A ver, por ejemplo, para elaborar este PowerPoint, he tenido que pensar, he tenido que ver las necesidades tantas suyas como las mías, qué aspiro con este material, he tenido que revisar bibliografía, he tenido que apoyarme en otros documentos, he tratado de hacerlo lúdico al hacerlo didáctico, hacerlo colores, no muchas letras. Un laboral, sí, me ha tomado un tiempo de planificación, lo he planificado, por eso lo he elaborado. Es afectiva, sí, he puesto mis emociones. Es por eso que hay lugares donde parece que yo charlara con ustedes, aunque no están conmigo. Participativa, sí, es sumamente participativa, porque a veces lanzo preguntas y tal vez las contestan o tal vez no. Tal vez revisan lo que les digo o tal vez no. Pero ya es comunicativa, participativa y sí, lo he hecho en un espacio de posibilidades. Es urbana. Entonces, así se maneja. O sea, no solo los niños desarrollan estas dimensiones, sino todos tenemos la capacidad de desarrollar. Pero a nosotros más nos interesan los niños. Estas dimensiones en los niños están mucho más presentes entre los 3 a 6 años. 7 a partir de ellos siguen jugando, pero ya no imaginan igual que los niños pequeños. ¿Ya? Y en el próximo semestre, que ya no falta mucho, van a ver por qué les hablo tanto esto de las edades, de los juegos, por qué es diferente para cada niño. ¿Ya? Entonces, estas son las dimensiones de la creatividad. A estas dimensiones responde, mejor dicho, perdón, responde lo que los niños van imaginando, los niños van creando, los niños van aprendiendo. Entonces responde a estas dimensiones. Bueno, eh, hay de todo, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas, en los kinderes? ¿Qué está pasando? Primero, que las escuelas cada día deben ajustarse a los niños, a su realidad. Que no está mal, que está muy bien. Tenemos que adaptarnos a ellos. Otro, a veces es difícil ver a los niños en el aula trabajando en algo de su interés o haciendo las cosas felices. Muchas veces las hacen porque es su tarea, porque si no les retan o si no les lastiman o los castigan y qué sé yo. Entonces, no son niños felices haciendo tareas. No tienen estas sonrisas que vemos aquí. ¿Ya?
Y lo más importante, se está perdiendo la esencia de la etapa infantil por falta de conocimientos o porque, lo que les decía en el tema de motricidad, mucho nos abocamos en la motricidad fina y queremos que nuestros hijos hagan tarea, tarea, tarea. Para nosotros el mejor kinder es aquel que saca a los niños leyendo o escribiendo. Entonces, pero se quema esa etapa infantil, se está perdiendo. Si se respetaran las edades, yo les digo que hubiera menos niños con problemas de aprendizaje que ahora hay, desde que los niños tienen que empezar a escribir en el kinder, tienen que leer en el kinder. Se rebajaría los problemas de aprendizaje. Vería niños mucho más felices de ir a la escuela, vería niños con ganas de aprender. Y bueno, la ficha de trabajo ha ido cobrando importancia en el aula. ¿Cuál es esa ficha de trabajo? Me dirán. O las famosas hojas de trabajo. Hacen sus hojas tamaño oficio, lo ponen en un archivador y son de ese mismo, hay un montón de actividades. Y eso es lo que tienen que hacer. Y esto se ha hecho algo bien importante. O sea, si no hay esa ficha de aula, es como si ustedes no estuvieran trabajando. Yo sé que hay padres de familia que les exigen, pero también sé que ustedes pueden poner sus materiales. Entonces, se puede dosificar esta ficha de trabajo de que no sea amplia, de que no sea arte y que sobre todo esta ficha de trabajo respete la motricidad de los niños, de acuerdo a un niño de 4 y 5 años, y no exigirles que tareas de niños de 6, 7, 8 años en cuanto a preescritura, ¿ya? Entonces, muy importante en este proceso de la creatividad. ¿Y qué no es creatividad? Una genialidad elitista, o sea, quiere decir que solamente propia de un grupo de personas o propia de los artistas, que solamente hay que es un proceso espontáneo, o sea que solamente es de algunas personas que pueden ser creativos y no es un recurso para niños o un hobby para adultos. La creatividad es lo que nos da, lo que nos diferencia de otras especies. Nosotros tenemos la capacidad de creer, imaginar y muchas veces hacerlo tangible. Entonces no es un hobby, es una parte muy importante de nosotros. Y no es que ya es grande, ya, ¿para qué le vamos a hacer? ¿Para qué vamos a desarrollar su creatividad? No, no porque esté en primaria y secundaria quiere decir que ya se acabaron los trabajos manuales contigo. O se acabaron las dinámicas. Aquí han venido a estudiar, no a jugar. Por eso es que yo hago mucho hincapié en la creatividad de sus trabajos. Porque todos tienen la capacidad de ser creativos. Y me lo han demostrado. He visto muchos trabajos diversos y estoy muy feliz. Hay algunos que les faltan impulsadita, pero todos los trabajos están bien. Yo les animo a que sigan con el mismo entusiasmo. Entonces, no es de un determinado grupo de personas, no es solamente de las profesoras de kinder, no es solo de las educadoras parvularias, es de todos, todos podemos ser creativos. Entonces, ¿qué no es creatividad? Ya saben, está en este recuadro. No es de un grupo de personas, una capacidad propia de algunas personas. Todos tenemos esa capacidad, solamente que hay que saberla desarrollar. Estos son ustedes, el educador creativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser un educador creativo? Tiene que motivar al estudiante, tiene que ser partícipe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que estar estimulando, promoviendo, cuestionando, cosa de que el estudiante eh, quiera aprender más, se sienta bien, se sienta con la necesidad de querer aprender más, se sienta feliz y satisfecho. Y no así un educador
que no es creativo, va a querer que todos hagan lo mismo, que todos lo hagan del mismo color, que presenten una sola cosa y que al final los niños digan, bueno, empiecen a copiar. Como él dice que hace bien, entonces nos copiaremos de él y estás limitando su creatividad. Entonces, aquí para que ya cuando estamos entrando a, como les digo, al nidito que le dicen al pre-kinder y al kinder, es muy importante cómo es una educadora. Un claro ejemplo, a ver, entre ustedes y yo. Cuando les he dicho del cancionero, háganlo y todo, pero por favor, una muestrita, una muestrita. Ya, les he dado muestras, pero no creo que lo hagan igual. Sí podemos darles muestras a nuestros estudiantes, pero no pretendamos que tiene que ser igual. Tenemos que respetar sus diferencias, tenemos que estimularles, tenemos que provocar la investigación, que ellos se cuestionen por qué, pero por qué, y que sigan indagando. Entonces, mucho depende de nosotros qué clase de niños queremos formar, qué clase de niños queremos educar en cuanto a lo cognitivo, ¿ya? Entonces, este es un papel fundamental del educador cuando están en lo que llaman nidito o prekinder, kinder, ¿ya? Nidito parece que es a los 3 años, hacen otros niños. Depende mucho del centro infantil. Continuemos. ¿Cuándo podemos decir que un niño es creativo? ¿Aquí estará siendo creativo? Aquí, en las tres está siendo creativo. Aquí me dirán, está siendo travieso, sí, pero de algún lado le han debido nacer la idea para pintarse todo el cuerpo. Aquí están siendo creativos, sí, están haciendo algo en grupo, un trabajo en grupo. No necesariamente la creatividad se da de manera individual, sino también de manera grupal. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un niño es creativo? Cuando le gusta lo que hace, cuando disfruta haciendo sus tareas, cuando no llora, cuando le dice ya trae tu cuaderno, vamos a hacer tarea y empieza a llorar, es que no está siendo feliz. No, porque todo el tiempo tiene que hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y se cansan, porque no están desarrollando su creatividad, porque lo hacen por la experiencia, no por motivos externos. No, si acabas tu tarea, te lo voy a traer esto. Vamos a salir, vamos a ir. O sea, no. El niño hace porque le gusta, porque le divierte, por esa sensación que siente al realizarlo. No es lo mismo que yo le traiga un libro de 50 hojas a un niño y le diga, tienes que hacer una tarea todos los días. No, pues va a querer llorar. El primero hará porque ya, y después, no, ya no quiero hacer. Y encima yo no le voy a respetar sus sentimientos y le digo, tienes que hacer, es tu obligación. Si no haces, te voy a pegar. Ya, si haces, vamos a ir a tal lugar. Entonces ya empiezan a hacer sus obligaciones porque hay una recompensa o hay un castigo de por medio, no porque así les guste. Y esto, aunque no me crean, se lleva hasta edades maduras. La mayoría de las personas no harían su trabajo bien si es que no cobrarían un sueldo. Muy rara es la persona que le van a escuchar decir, ay no, a mí me apasiona mi trabajo, ucha, no importa cuánto me paguen, yo iría todos los días a trabajar. De esas personas ya no existen casi, pero es porque nosotros les hemos enseñado a ser así. Hay personas apasionadas que les gusta hacer su trabajo, que van felices y que etcétera, etcétera. O hay personas que dicen, no, pero es que este no era el trabajo que yo quería, pero por necesidad tengo que estar. ¿Ve? A eso se lleva, a eso se llega, a la frustración. Pero ya poniendo otro ejemplo, si ustedes le dirían, ya, este es tu cuaderno de 10 hojitas, tienes que hacer una semanalmente, pero después tenemos que poner una tela en el suelo y tienes que dibujar y pintar lo que tú gustes. Lo va a hacer de lo más maravillado porque es una experiencia nueva. Va a estar feliz de estar ahí y va a decir, ¿y qué has dibujado? Y entonces te va a empezar a contar y se va a sentir feliz, recontento.
Del otro lado, como es una actividad de motricidad fina, tal vez es ya algo predeterminado, también se lo puede hacer feliz. No necesariamente esas fichas tienen que ser fichas traumáticas de trabajo, tienen que ser fichas realmente donde los niños aprendan algo nuevo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre niños tristes y niños felices en cuanto al aprendizaje. La última unidad temática, actividades y juegos creativos. Como pueden apreciar, este es un módulo cortito y valga la redundancia, que tenía que ser práctico. Ya, ahora vamos a hablar de cómo estas actividades y juegos creativos contribuyen al desarrollo integral de los niños. A través de las actividades de expresión oral, podemos enseñarles a recitar, podemos darles, no sé, un pequeño cuento, una dramatización. Entonces, esas son las actividades. Y otras, ¿no? Donde tienen que hablar cosas, pero de acuerdo a su edad. Juegos de expresión facial y corporal, ¿no? El famoso juego diálogo sin hablar, diálogo con mímicas. Entonces ustedes pueden mostrarles una oración o decirles, o ustedes mismos hacer una representación y ellos que adivinen cosas fáciles de acuerdo a su edad, una película, algo. Tiene que ser recreativo para que ellos desarrollen esta expresión facial y corporal. Los juegos musicales de movimiento. ¿A qué se refieren los juegos musicales de movimiento? Son aquellos juegos que tienen música, pero que no tienen mucha coreografía, o sea, que no tienen muchos movimientos, sino que por lo general se hace en un determinado lugar y muy pocas veces se alejan de ese lugar. Por ejemplo, es el juego que hacen cabeza, cara, hombros, pies, y una vuelta entera. Casi es ahí nomás. O sea, no tienen que moverse para ningún lado. ¿Tiene su sentido pedagógico? Sí, aprender las partes del cuerpo humano. Ahora puede ser tal vez un juego musical de movimiento, de colores, de letra. Entonces el niño no se mueve mucho del lugar. No, sí se mueve, pero no mucho. O sea, no son movimientos amplios. A eso me refiero. Se tienen movimientos casi en el mismo sitio. Sí, ellos sí, pero no tienen movimientos amplios. A esto viene en contraposición las rondas y canciones infantiles. ¿Tienen un sentido pedagógico? Sí. ¿Son de entretenimiento? Sí. ¿Tienen una coreografía? Sí. ¿Tienen movimientos amplios? Sí. Los niños pueden saltar de un lugar a otro, pueden cambiar de lugar, aparecer detrás de uno. O sea, es cuando ya genera mucho movimiento o la música es muy movida, pero tiene que ser música para niños. Entonces esas son las famosas rondas y canciones infantiles. En cambio, cuando son estacionarios, son juegos musicales de movimiento. Cuando ocupan más espacio, rondas infantiles. Casi estacionarias, movimiento, juegos musicales de movimiento. Esta parte de este módulo también tiene su práctica que en la sesión presencial les voy a explicar de qué manera lo vamos a desarrollar. Hasta aquí hemos terminado todos los 5 módulos que corresponden al técnico básico. Los tienen los videos, pueden repasarlos, los tienen sus apuntes, pueden volver a repasar, porque son cosas que les van a servir esta gestión y a la siguiente y cuando ejerzan como parvularios. ¿Ya? Nuestra frase del día. Eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprenderás. Este es el inicio, de lo que están estudiando. Este primer semestre es el inicio de una eh, larga carrera. Al año no se termina. Si ustedes consiguen trabajo, esto va para largo. Y sé que lo están disfrutando. Y como sé que lo están disfrutando y como sé que les está quedando ganas de desarrollar estos contenidos,
Entonces, en la sesión práctica, en la sesión presencial, mejor dicho, les voy a dar las pautas para que ustedes puedan apropiarse de estos módulos. Mientras tanto, de los dos últimos, ¿ya? Y sé que lo van a disfrutar al hacer y considero que son personas creativas y sé que tal vez de manera presencial no me lo van a poder mostrar, no me van a poder mostrar la creatividad que ustedes tienen, pero vamos a subsanar de otra forma. Entonces, hasta aquí llegamos. Este es el final de los 5 módulos. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido y cualquier duda y cualquier pregunta que ustedes tengan, saben que pueden contactarse conmigo y también preguntarme en las clases virtuales, ¿no? En nuestras sesiones por Zoom. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.